Vamos entonces, hermanos, a continuar en el día de hoy con el Evangelio según San Marcos. En esta ocasión vamos a continuar con la lectura del capítulo número 8. Continuamos con el Evangelio en el capítulo número 8. Y el texto dice así: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si les enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y los que comieron como cuatro, eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra orilla. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y le dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la ciudad y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que acá andan. Luego les puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él le dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria
de su Padre con los santos ángeles. En este pasaje nos encontramos con este milagro de la alimentación de estos 4.000, que difiere, vamos a ver en algunos aspectos, de la alimentación previamente de los 12. Para comenzar con las diferencias que encontramos es que en este caso, por lo que leemos del capítulo anterior, este milagro ocurre en una región que no era la región de Israel, del pueblo de Israel, porque cuando leemos en los versículos anteriores, a partir del versículo 31, habla de que habían pasado a la región de Decápolis. Estamos hablando de que este milagro se desarrolló no en Judea, sino en Decápolis, del otro lado de la ribera del mar de Genesaret y de el río Jordán, una región predominantemente gentil, donde el Señor hizo un milagro, como vimos anteriormente, que es este zorro tartamudo. Lo es cierto que su actividad en esta región llevó la atracción de la gente, que durante 3 días, como vemos aquí, una gran multitud le estuvo siguiendo, y durante esos 3 días, sin duda alguna, el Señor les estuvo enseñando, están haciendo milagros. Y al parecer, por la cantidad, toda esta multitud no podía más que ubicarse en un terreno amplio y alejado de alguna ciudad que pudiese soportar la hospitalidad que necesita semejante muchedumbre. Estamos hablando de que eran solamente 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños como se hacía habitualmente en aquel tiempo, así que podemos decir que triplicaba como mínimo la cantidad. Y aquí claramente se nota que aunque estas personas muy probablemente hubiesen tenido alguna precaución, alguna previsión de llevar alimentos, había llegado el momento donde habían dejado ya de tener alguna eh, posibilidad de alimentarse. Qué increíble o qué llamativa es esta situación. Estas personas, atraídas por el Señor, habían dejado de lado o habían puesto en segundo lugar una necesidad tan básica como la de la alimentación. Tal era el atractivo del Señor y el beneficio que el Señor les brindaba a estas personas. Como sabemos, muchas veces en los pasajes vemos que muchos se acercaban por las curaciones, los milagros que el Señor hacía, pero no cabe duda que durante tanto tiempo, tantas personas no podían estar simplemente movidas por un beneficio material, sino simplemente llegaban allí, eran curados y se iban. Evidentemente pasaba por mucho más que eso. La persona del Señor, la enseñanza del Señor los atraía, y como decía más adelante algunos de los alguaciles que habían sido encomendados por los fariseos para atrapar al Señor, nadie hablaba ni enseñaba como lo hacía el Señor Jesús. Sin duda, esta atracción, esta excepcional persona que fue el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, había llevado a estas personas a dejar de lado esta preocupación diaria de cada uno de nosotros del alimento, y llevaba a esta circunstancia donde el Señor, viendo la situación, dice acá con una expresión que en el original habla de algo que le preocupa y le conmueve las entrañas, la necesidad que tenían estas personas de ser provistas de alimento. Después hacía 3 días que estaban allí y habían ya quedado sin provisiones, y el Señor, que los conocía sin duda no solamente por su omnisciencia, sino por ese contacto que él tuvo con todas estas personas a lo largo de estos 3 días como mínimo. Sabía que muchos de ellos habían venido desde muy lejos, muy probablemente más de un día de camino, para que el Señor se preocupase de la seguridad de cada uno de ellos en volver a su hogar. Entonces, él les pregunta, bueno, tenemos que alimentarlos. Y ahí, nuevamente el Señor pone a prueba a los discípulos y obra este milagro a través de estos 7 panes y unos pocos peces. En este caso no sabemos cuántos eran, pero nos habla de que eran pocos y encima pequeños, porque habla de pececillos. Está hablando de
eh, de unos pocos panes y unos pocos pececillos que el Señor, tomando, dio gracias por ellos. Debemos destacar que este milagro de alimentación de los 4.000 solamente en comparación con de los 5.000 que figuran en todos los evangelios, solo es relatado por Marcos y por Mateo. Pero lo que sí encontramos sin duda alguna en cada una de las ocasiones de donde se relata esta alimentación de las multitudes por parte del Señor a partir de unos pocos recursos desde el punto de vista humano, es que el Señor siempre daba gracias, siempre bendecía a aquellos alimentos que habían sido provistos, todas y cada una de ellas. Es más, Él agradeció en primer lugar por los panes y después le agradeció también por los peces. Él tomó este cuidado de agradecer, reconocer, aún en esa pequeña bendición, dar gracias a Dios como un ejemplo para nosotros de reconocer aún en las cosas ya más nimias o más intrascendentes o insignificantes la provisión y la bondad del Señor. ¿No es cierto? Bueno, entonces que ellos comieron y se saciaron sobrando 7 canastas. Y acá el término también es de diferenciar. Este canasta es distinto del cesto que encontramos en Mateo o en Marcos para los 5.000, porque habla de canastas de un tamaño mucho más grande que el tamaño de las cestas que mencionaba en Mateo. Esas 12 cestas era como una cesta que cada una persona podía acarrear, por así decir. Mientras que estas canastas son canastas realmente de un tamaño mucho mayor. Es el tamaño de la cesta, de la canasta con la cual descendieron a Pablo por la muralla de Damasco, para darnos idea del tamaño, por lo cual debía ser llevada por 2 personas o más. Vemos entonces que seguramente estos alimentos, aparte de ser recogidos y reaprovechados, fueron distribuidos entre toda esa gran multitud que tenía que volver. No solamente el Señor pensó en la provisión de esas personas en ese momento, sino también en ese viaje de regreso que muchos de ellos tenían que hacer, como decía acá, que habían venido desde muy lejos. El Señor proveyó no solamente por el momento, sino para eh, la acción futura de estas personas. Dice entonces que luego entró y cruzó cruzó con los discípulos nuevamente hacia el lado de Judea, en una ubicación de Dalmanuta que no, hasta hace muy poco no estaba bien referenciada, pero ya se han encontrado algunos restos arqueológicos y estaría justamente cerca de la región de Magdala, allí sobre la costa occidental del mar de Galilea. Y allí encontramos justamente cómo los fariseos, más allá de como sabemos, habían visto en forma contundente las señales del Señor, querían alguna señal adicional. El Señor en este pasaje no lo relata, pero cuando encontramos el equivalente en el Evangelio según San Mateo, el, el Señor, aparte de decirle por qué pedían estas señales, una pregunta retórica, y el Señor justamente afligido eh, al ver esta negativa de los líderes a reconocerle. En el caso de Mateo habla de las señales del tiempo, cómo reconocer si va a llover o no, dependiendo del color. Y también les habla de la señal de Jonás. Debemos entender que en este evangelio no se hace referencia porque debemos tomar en cuenta que es un evangelio orientado a otra clase de, de receptor, ya lo hemos visto con anterioridad. Entonces, son expresiones que sin duda no tenían quizás tanta trascendencia para el pueblo gentil. Lo cierto es que volvió a entrar a la barca y volvió a cruzar. Y vemos aquí cómo el Señor les recuerda a sus discípulos que tengan cuidado de no caer en las actitudes y en la influencia de estos dos grandes grupos antagónicos del Señor, los fariseos por su legalismo y los herodianos por
su inmoralidad, como lo vemos en la conducta que tenía Herodes. Y nuevamente aquí nos encontramos con algo que nos suele pasar muchas veces a nosotros. El Señor a veces es sumamente claro con lo que nos quiere decir y queremos encontrarle otra explicación a lo que realmente quiere el Señor transmitirnos en su palabra. Ellos, como estaban pensando en este problema que se habían dado cuenta que tenían, de que se habían quedado sin alimento, condicionaron toda su respuesta al Señor, su entendimiento que el Señor decía, a lo que ellos pensaban que estaba el Señor recriminando. Y a nosotros también muchas veces nos puede pasar eso. Debemos tener cuidado cuando leemos las Escrituras o buscamos la guía del Señor en eh, expresarle al Señor nuestra preocupación, nuestras necesidades, pero cuidarnos de no condicionar la lectura, la respuesta, o lo que el Señor puede ser como respuesta a nuestras necesidades, a lo que nosotros pensamos que es el problema o a lo que nosotros entendemos que es parte de la solución. Como sabemos, y es lamentablemente una de las características de muchas de las doctrinas que son incorrectas, cuando buscando una determinada justificación a una idea humana, se fuerza y se tuerce la palabra de Dios, generalmente tomando en forma aislada las escrituras, sin buscar la visión general. Como sabemos, esa frase que dice que muchas veces un texto, cuando no es analizado con el debido contexto, es solamente una forma de ser un pretexto. Y el Señor rápidamente se da cuenta de esto, de que ellos estaban diciendo que esta referencia de esta enseñanza que el Señor estaba dando era una cuestión temporal y coyuntural, los, los interroga y los interroga de una manera muy vehemente, por así decir, porque en forma consecutiva le hace una serie de preguntas para hacerlos darle cuenta de su error. Dice, ¿qué discutís que no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y oídos no oís y no recordáis? Una y otra vez el Señor los hace pensar en esta respuesta y podemos decir casi que no les daba lugar a responderlo cuando Él nuevamente le preguntaba otra cosa, para hacerlos justamente pensar en lo que estaban ellos eh, haciendo, cómo ellos estaban viendo las cosas de una manera equivocada, sin ver la perspectiva correcta como el Señor quería. Y aquí es justamente donde Él les hace recordar. Y acá dice, primero, cuando partí los panes, los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y luego dice, los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas? Fijémonos cómo mismo la traducción nos hace la diferencia de lo que hablábamos de el tipo de recipiente recogiste. Y una vez que ellos le contestaban, el Señor dice, ¿y qué les parece? ¿No se dan cuenta realmente de lo que estaba yo hablando? Y es sin duda lo que a veces también nos ocurre a nosotros. Muchas veces eh, la respuesta o lo que el Señor espera de nosotros es algo claro, es algo que encontramos en las Escrituras en forma eh, bien explícita, pero nosotros muchas veces lo omitimos o lo queremos interpretar según nuestras eh, preferencias o nuestras preocupaciones. Luego viene aquí un milagro que es solamente narrado en el Evangelio según San Marcos, que es esta persona ciega que vivía en la ciudad de Bethsaida, que es sanada. Y acá nos encontramos con una serie de detalles para hacer aún más específica y más particular esta sanación, este milagro. Vemos que al igual que en el milagro
de el sordo y tartamudo que encontramos en el capítulo 7, el Señor toma a esta persona y la lleva aparte, en primer lugar. Y luego que este milagro es ejecutado, por así decir, en etapas. Podemos acá encontrar dos, eh, dos detalles para nosotros eh, analizar o meditar. En primer lugar, debemos recordar, como habíamos visto anteriormente en otros pasajes, cómo el Señor se lamentaba del rechazo y la dureza de corazón de tantas ciudades, y entre algunas de las cuales era justamente Bethsaida. Y si bien la ciudad y la sociedad en su conjunto lo había rechazado, él en forma particular para esta persona tenía el deseo de la eh, curación. Lo tomó aparte y lo sacó fuera de la ciudad, como podemos decir que es es, eh, una representación de cómo esa ciudad no podía ya ser bendecida por la presencia del Señor, pero sí las personas que estaban allí en forma particular, la ciudad como sociedad, ¿no? ¿Verdad? Y luego vemos cómo esta persona evidentemente había perdido la vista, no es que había nacido ciego de nacimiento, porque habla de que veía a las personas y que no lograba distinguir entre una persona y un árbol, como que veía que las personas y los árboles las podía diferenciar porque unas se movían y otras no. Y luego el Señor finalmente los sana en forma definitiva. No porque el Señor necesitase hacer la sanación en etapas, sino porque el Señor tiene soberanía para poder realizar sus obras en forma diferente y particular con cada uno de nosotros. El Señor no siempre obra de la misma manera y al mismo tiempo y con los mismos lapsos de tiempo que nosotros quisiésemos o que nosotros pensamos que son los mejores. Sin duda para este hombre ya era una gran bendición ver borroso, pero el Señor lo sanó por completo y dice que veía de lejos y claramente a todos. Y el Señor también muchas veces nos hace pasar por etapas en distintas pruebas, distintas necesidades, para que también nosotros en el momento y en el lugar adecuado debamos reconocer la obra del Señor. Y también nuevamente vemos cómo Él cierra eh, eh, esta situación volviendo a reclamarle a esta persona que no entre ni en la aldea ni le diga a nadie en la aldea. ¿Qué diferencia con el Gadareno que el Señor le liberó de los demonios? Le pidió que fuese y que contase. Y no sería de extrañar que esta gran multitud que se juntó, que luego terminó siendo alimentada, hubiese sido muchas de esas personas, algún conocido, algún contacto que hubiesen escuchado o visto el resultado de la vida de ese gadareno, para que en una región gentil, ajena al pueblo de Dios, tantos se hubiesen reunido a la espera de la enseñanza y de la persona del Señor. Vemos entonces luego este pasaje que el Señor normalmente se aleja con sus discípulos y les hace esta pregunta sobre quién es el Señor para los demás. Y conocemos este pasaje donde el Señor le guía a Pedro a reconocer que era el Cristo. Vemos como aquí solamente el Señor eh, menciona a Pedro como eh, el portavoz de esta noticia, pero no hace ninguna mención de él, de esta específica autoridad que el Señor le iba a dar a él como, por así decir, el pionero o el líder eh, de la comunidad cristiana que se habría de formar en Jerusalén y más adelante al resto del mundo. Podemos muy probablemente eh, pensar que era consecuencia de que justamente siendo Pedro, según muchos especialistas, el autor de esta carta desde el punto de vista de quien le daba la información a Marcos sobre
sobre los hechos acontecidos, no quisiese él aparecer como una autorreferencia, por así decir. Y vemos aquí como el Señor le dice, más allá de esta revelación, él tiene una expresión sumamente eh, firme cuando dice que les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, con una expresión de no lo hiciesen para nada. O sea, con una expresión de hacerlos, como una expresión de pidiéndose que sean callados. Una expresión que en el original es muy similar a la que él usaba cuando con autoridad les indicaba a los demonios que debían callar. Él no quería de ninguna manera que su obra fuese influenciada por estas intenciones que algunos tenían, como vimos en otros pasajes, de querer nombrarlo o reconocerlo como el Cristo político o el Cristo que estaba esperando el pueblo desde Israel, que lo habría de liberar de sus males materiales y políticos, cuando él venía a librarlos del mayor de los males, que era la condenación eterna y el pecado. Y aquí justamente él menciona que él era necesario que padeciese, fuese desechado, fuese muerto y también resucitase. Cuatro acciones que encontramos justamente también en una gran similitud con el pasaje de Isaías 53, donde encontramos el padecimiento, el rechazo, la muerte y finalmente la resurrección del Señor. Y es de destacar esto que menciona en el versículo 32. Esto les decía claramente. El Señor a lo largo de toda su obra en la tierra usó muchas parábolas para representar en forma gráfica conceptos espirituales muy profundos. Pero aquí el Señor no estaba haciendo ninguna metáfora, ninguna parábola. Él específica y claramente se lo decía para que fuese bien claro esto de que esto habría de ocurrirle. Pedro entonces lo tomó aparte y le empezó a reconvenir, dice aquí, y vemos mayores detalles también en otro de los evangelios, no tanto las palabras que vemos en otros evangelios en este lugar. Y vemos acá una expresión que nos debe llamar la atención. Dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué expresión que también podemos asociar a la de Hebreos 12:2, cuando nos habla que el Señor, viendo, y también en Isaías, viendo el objetivo de su sacrificio, se propuso aún más llevarlo a cabo. Una y otra vez él fue tentado, no podía, siendo Dios, caer, pero nos demuestra una vez más la preocupación y la compasión que el Señor tuvo por nosotros. Dice, él volviéndose y mirando a los discípulos, viendo aquellos por los cuales habría de ser sacrificado por la salvación de ellos y nuestra. Aquellos por los cuales, capítulos más adelante, como hemos visto, habría de orar pidiendo por su cuidado por parte del Padre y su provisión, como estamos viendo también en las reuniones de oración unida. Y le dice justamente a Pedro, no porque fuese Pedro la encarnación de Satanás, sino el concepto que Satanás estaba buscando, justamente el de poner primero las cosas humanas, las cosas de Dios por detrás de las cosas humanas o de los intereses particulares. Y termina justamente el Señor poniendo el ejemplo o llamando a sus discípulos, a la gente, dando a entender que esta conversación con Pedro quizás fue en un ámbito más privado, como dice aquí, él tomó aparte, y el Señor desafía a sus discípulos, a la gente y a nosotros también, a
a tomar una serie de decisiones para seguir al Señor. ¿Y cómo son las consecuencias de hacerlo o no? Dice, ¿quiere venir en pos de mí? Debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Debe dejar de lado sus aspiraciones, estar dispuesto a sufrir las restricciones, la vergüenza, el castigo, el peso y poner al Señor como guía. Y el Señor justamente les hace notar que lo que aparentemente pudiese ser una pérdida, finalmente pasa a ser una ganancia. El que quiera salvar su vida, el que quiera vivir su vida según sus objetivos, sus aspiraciones, finalmente la está perdiendo. Pero aquel que da por perdida, como decía Pedro, ¿no? Todo lo que yo tengo lo tengo como basura por el Señor, por causa de mí, en realidad ese fue el que realmente va a salvarlo. Y hace esta pregunta retórica, ¿de qué sirve que una persona tenga todo, pero finalmente su eternidad sea de destrucción? ¿Cuánto le podrá o no servir al hombre todo lo que tiene para poder recurrir a Dios y pedir por su salvación? Nada de lo que nosotros podemos ofrecer y tener puede darnos la salvación. Y justamente aquí este texto también nos llama a nosotros a la reflexión, cuando dice, si nosotros, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y hace esta comparación. Delante de cada quien, el uno o el otro se avergüenza o no reconoce. Delante de una generación malvada, no reconocer al Señor, o el Señor no reconocer a aquellos delante de Dios mismo y de los ángeles. Sin duda, nosotros hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, pero muchas veces hay circunstancias donde no tenemos una actitud ante este mundo y esta sociedad de demostrar y transmitir a los demás lo que el Señor ha hecho y es y ha hecho por nosotros. Y ese contraste entre todo lo que el Señor es y ha hecho por nosotros, comparado con todo lo que es y hace esta sociedad por nosotros, nos debería llevar a la reflexión de realmente animarnos a dar gracias a Él por todo lo que nos ha dado y testificarlo y mostrarlo a los demás, porque Él finalmente, como leímos aquí y como hemos meditado, fue desechado, padeció, murió, pero también resucitó por nuestra salvación. Que podamos en esta noche, al leer este pasaje, ver el cuidado, la misericordia, la soberanía y las bondades que el Señor nos muestra a cada uno de nosotros cada día. Y también aceptar muchas veces nuestras limitaciones, nuestras faltas, en buscar la verdadera respuesta del Señor a nuestros problemas y condicionar muchas veces la, la respuesta del Señor o lo que nosotros esperamos del Señor a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos. Que el Señor nos guía justamente a saber reconocerle y aceptar con humildad y agradecimiento cada una de sus provisiones, de sus respuestas, aun cuando, como sabemos, muchas veces no sean lo que nosotros estamos pensando que va a ser. Que el Señor nos guíe justamente a ser sabios y humildes, a poder escucharle y también valientes en reconocerle en medio de esta sociedad como la que era la del tiempo del Señor, alejada y aborrecedora del Señor. Que el Señor nos bendiga.